queríamos saber además, dentro de su lectura política y de conocimiento finalmente dentro de la institución, qué infracción estaría cometiendo el congresista Alba y cómo podría proceder el Congreso en cuanto a la Comisión de Ética, teniendo en cuenta de los antecedentes que ya hemos visto de casos también graves, pero que no han llegado ni siquiera a una sanción. Fátima, tú me haces una pregunta para que realice un análisis político, pero me parece que ese no es mi campo. Sin embargo, el dominio en el cual yo me puedo manejar es la materia constitucional. Haces el primero. Claro, en principio, lo que corresponde, dadas las informaciones que han circulado en este informe o reportaje televisivo, hacen pensar que se trataría de, en cuanto al mal uso de la función para utilizar un vehículo que se supone ha sido objeto de duda por el propietario de este vehículo, que es una empresa que tiene contratos con el Estado. Ahí el principal problema que podría surgir es el que determine la Fiscalía y a raíz del cual encuentre suficiente información como para iniciar un proceso de infracción de la Constitución y además de la presunta comisión de delitos en el ejercicio de la función. Esos procedimientos están contemplados en el artículo 99 de la Constitución y en el artículo 100 de la Constitución. Entonces, es un proceso de acusación constitucional el que debería iniciarle al congresista Alba, de ser así que la Fiscalía de la Nación encuentre suficiente evidencia como para involucrarlo en una investigación de carácter penal y constitucional. Si se probara una de las dos alternativas, sería: si se comprueba que hay delito cometido en el ejercicio de la función, el congresista Alba, en último término, de ser así que la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso acuerden que ese presunto delito ha sido efectivamente verificado, tendría que iniciarse un proceso a nivel judicial ante la Corte Suprema. Y si se probara que ha habido además infracción de la Constitución por los mismos hechos, nada impediría que el propio Pleno, con la mayoría que señala el reglamento del Congreso, pueda suspenderlo, inhabilitarlo y eventualmente hasta destituirlo en el ejercicio de la función, dependiendo de la manera en la que califique la gravedad de los hechos. Eso en cuanto a la cuestión del uso indebido de la función respecto del vehículo en el que él se encontraba cuando se produjo el accidente. Y en cuanto al otro extremo, que es el relacionado con la inconducta que habría cometido al propinarle golpes a su esposa, de la cual él dice que está separado, pero igual ese es otro tema que también puede ser objeto de una investigación en Fiscalía de la Nación para que se le siga un proceso, ya no ante el Congreso, sino directamente ante las autoridades judiciales, porque no se trata de un delito cometido en el ejercicio de la función, sino de un delito común, más allá, obviamente, de las competencias que sí puede asumir, como ya se ha mencionado, que lo va a hacer la Comisión de Ética por el uso indebido de la función y el mal ejemplo que deja para la ciudadanía a la que se debe quien representa. Estos son los extremos desde el punto de vista procesal y constitucional respecto de las inconductas que se le reprocha al congresista Alba. Y en ese contexto, ¿qué podemos recordar tal vez de antecedentes de situaciones similares que ya se han llevado a cabo en el Congreso y ya hayan terminado en sanción que usted nos pueda ilustrar? Similares. Bueno, las sanciones, mucho va a depender de que no haya este fenómeno de protección a quienes son parte del mismo gremio, ¿no? Si se procede con la suficiente imparcialidad, en particular en la Comisión de Ética, cabría que por lo menos se lo suspenda en el ejercicio de la función por un plazo determinable que podría llegar a ser, no sé, pues aproximadamente 120 días en el peor de los casos, y también podría ocurrir que se condone su conducta y que no se lo sancione. Esas cosas nunca se pueden saber porque mucho depende del cubileteo que se realice al interior de las comisiones y entre los partidos políticos. Todo depende en el Congreso de las mayorías que existan
para evaluar una conducta e incluso para evaluar cualquier tipo de norma que se apruebe. Si la mayoría lo aprueba, así puede ocurrir, pero obviamente esto lo que hace es seguir mermando y deteriorando la confianza que sigue teniendo el pueblo respecto de nuestras instituciones y respecto de quienes han sido elegidos para representar y no para aprovecharse del puesto en beneficio de sus intereses privados. Teniendo en cuenta ello, ¿cuánto tiempo podría tomarse estas decisiones dentro del Parlamento o extenderse a lo mucho el verse en la Comisión de Ética o incluso encontrar una sanción dentro de los propios cronogramas que tiene estos procesos parlamentarios? Bueno, en principio la Comisión de Ética podría abocarse al tema independientemente de lo que tuviera pendiente, de calificar como urgente este asunto y terminar con una propuesta que llegue al Pleno del Congreso en el término de un mes. También cabría que, si no estima que la falta fuera lo suficientemente grave, lo amonestara o incluso no hiciera nada, para lo cual no tendría que pasar al Pleno del Congreso y simplemente la Comisión de Ética podría tomar una decisión benigna respecto de la gravedad del asunto que estamos confrontando. Sin embargo, por lo que usted nos menciona, en el caso de que pudiesen tal vez considerarlo de suma urgencia, hemos visto como casos del congresista que fue sentenciado por violación no se vieron con la urgencia necesaria. Entonces, imaginamos que una situación como esta probablemente vaya por el conducto regular, lo que nos puede hacer sospechar en las dilaciones dentro de esta lectura política del Parlamento, que incluso pueda llegar ya hasta mitad de año o tal vez para este último año del Congreso de la República, que es una posibilidad dentro de todo, señor Delgado. Sí, es una posibilidad, pero lamentablemente, Fátima, yo creo que con este Congreso las esperanzas no las tenemos muy altas. Entonces, lo que sí corresponde, que lo vengo afirmando en consecutivas ocasiones, es que nos metamos un poco más en obtener información respecto de lo que están haciendo actualmente las organizaciones políticas, los partidos políticos, en relación con la capacitación que deben realizar para sus militantes, de forma que cuando lleguemos a las elecciones de abril del año 2026, contemos con alternativas que nos saquen del fango en el que nos encontramos y en el que venimos naufragando día a día, semana a semana, mes tras mes, de manera indefinida y sin que haya ningún tipo de esperanza respecto de que las cosas se corrijan o que mejoren, porque lamentablemente son de oídos sordos cuando llegan denuncias como las que estamos presenciando ahora. Muy bien, muchísimas gracias al ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, por darnos esta información importante de cómo podría ser este proceso.